Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda jornada del primer Congreso Interuniversitario sobre la justicia social, el trabajo decente y los objetivos de desarrollo sostenible. Me van a permitir que, en primer lugar, dedique un minuto a expresar lo satisfecho y lo contento que estoy de poder estar en este congreso, que se planificó hace ya mucho tiempo, cuando yo era director de la oficina de la OIT para España, y que tuvimos que dejarlo en suspenso por la pandemia. Tengo que contar la anécdota de que el primer día que nos reunimos en esta facultad para planificar el congreso, que estaba en la reunión María Emilia Casas, lo recuerdo muy bien, se hizo algún comentario sobre, bueno, pero el Gobierno en una situación así no podría, no sé, tomar alguna medida especial. Y María Emilia, muy prudente, dijo, bueno, constitucionalmente yo creo que sí. Y ya le preguntamos, ¿te habrán consultado desde el Gobierno? Ella, muy prudente, no dijo nada, pero al día siguiente se declaró el estado de alarma y se declaró el confinamiento en toda España. Estamos hablando del 13 de marzo y el 14 de marzo de 2020. Todas esas vicisitudes hicieron que se pospusiera el Congreso, pero felizmente el Congreso se ha podido hacer y además con qué nivel que tuvimos ayer del Congreso fue impresionante, y eso ha sido gracias a que el nuevo director de la oficina, Félix Peinado, pues ha querido seguir en esta senda, y sobre todo gracias a quienes lo habéis organizado. Veo a Mariluz, veo a Yolanda, están también Nuria por parte de la universidad, pero están también María y Natalia por parte de la oficina de la OIT y todos los del Consejo Científico y, en fin, todo el trabajo que lleva organizar este congreso. Pues la verdad que os estoy muy agradecido de que haya podido tener lugar, y recordar que este congreso es algo más que un solo congreso. Forma parte de una iniciativa interuniversitaria entre la OIT y el mundo académico en España, y con ambición de serlo en todo Iberoamérica, para hacer ese enlace, esa comunicación que explicaba ayer el director de la oficina de la OIT para España entre la comunidad académica y la OIT, que puede ser algo muy interesante entre ambas. Tan interesante como el tema que tenemos hoy aquí, la sesión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son uno de los pilares de esta iniciativa interuniversitaria y de este congreso que estamos celebrando. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podríamos hablar, y de hecho vamos a hablar mucho sobre todas sus características. Me van a permitir centrarme en tres de ellas. Uno, es el programa transformador más importante que haya adoptado la humanidad a lo largo de su historia. Sin ninguna duda, nunca en la historia de la humanidad, los jefes de Estado y de Gobierno, no olvidemos que estamos hablando de un programa intergubernamental, no es un programa de ONGs, aunque las ONGs están detrás y con mucho entusiasmo lo defienden. No es un programa de los sindicatos, no es un programa de la academia, es un programa intergubernamental que adoptaron los jefes de Estado y de Gobierno en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015 para responder a los principales desafíos que tenía la humanidad en esos momentos. Y, como digo, es el programa más transformador que se haya adoptado nunca a lo largo de la historia de la humanidad. El segundo es que es un programa que, de llevarse a cabo, de conseguirse los objetivos de la Agenda 2030, pues nos haría un mundo mucho mejor. No cabe la menor duda. El mundo sería mejor. La convivencia entre las personas, entre los países, sería mejor. Habría más equidad, habría más bienestar, habría más prosperidad. Habría un mundo y una sociedad que viviría en paz con el planeta. Esos objetivos de people, de la gente, que las personas, que son los objetivos que están ahí detrás, la paz, la prosperidad y el planeta, son claramente algo que, de conseguirse, tendríamos un mundo mejor. Y demuestra muy claramente que tendríamos un mundo mejor el hecho de que, cuando llegó la pandemia, aquellos países
que están más cerca de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, han tenido muchas más posibilidades de hacer frente a la pandemia que aquellos países que están más lejos. Aquellos países que tienen sistemas de protección social, que tienen sistemas públicos de salud, que tienen sociedades más igualitarias, que tienen, en fin, los distintos tienen avances sobre las distintas metas, las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, han estado en muchas mejores condiciones, como lo vamos a ver además hoy aquí cuando hablemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la tercera característica que me gustaría subrayar es que son una guía, un programa de acción para todos los gobiernos de todo el mundo, para todos los responsables públicos, para el Gobierno de España, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid o de Valencia, para un ayuntamiento. Son una guía de acción. Cualquier programa alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con sus 169 metas será un buen programa. Y ese es un instrumento que, la verdad, los países no deberían despreciar. Es verdad que claro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son tan transformadores, tienen tantas virtudes que obligan a muchas acciones y muchos cambios. Y hay que ser consciente, y somos conscientes, y yo lo puedo decir ahora con toda libertad, que los gobiernos no harán lo que tienen que hacer para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se consigan si no sienten la presión de la sociedad civil. Si no la sienten, no se van a alcanzar, y lo estamos viendo. Por lo tanto, tener una sociedad civil que haga suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que sea exigente con los gobiernos para que lleven a cabo sus propios compromisos, insisto, los ODS son un programa intergubernamental, es clave para alcanzarlos. En la mesa de hoy tenemos una mesa de muchísimo nivel, Vamos a contar con personas como Vinicius Piñeiro, que es el director regional de la oficina de la OIT para América Latina y el Caribe. Vamos a contar con Gina Riaño Magnolio, que es ni más ni menos que la secretaria general de la OISS, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Luego, a través de su intervención y cuando haga la presentación más detallada, veremos la importancia que tiene esta organización y que la tendrá en el futuro. Y vamos a contar con el secretario de Estado de la Agenda 2030, la máxima autoridad en España relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya sé que tienes por delante a la ministra por encima y al presidente del Gobierno, sin ninguna duda, pero la máxima autoridad específica que tiene encomendado el alinear las políticas de todo el Gobierno, de todos los ministerios y esa relación con la sociedad civil es el secretario de Estado, don Enrique de Santiago. Así que con estas tres magníficas intervenciones vamos a llevar a cabo la sesión de hoy. Iré presentando uno a uno a cada uno de los intervinientes y voy a empezar por Vinicius, que es la persona que va a intervenir ahora. Vinicius tiene una relación muy especial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al fin y al cabo, él era el representante de la OIT en Naciones Unidas en 2015, cuando la Asamblea General los adoptó. Como director de la oficina de la OIT en Nueva York ante Naciones Unidas, él previamente, durante y después hizo un trabajo extraordinario, no solo para facilitar que el trabajo decente y la protección social estuvieran dentro de los objetivos y de las metas, que era el gran desafío que tenía la OIT en aquellos momentos, sino también para que se entendiera bien qué significaba esto y estuvieran esa defensa del trabajo decente y de la protección social estuviera transversalmente en el conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego le tocó asumir la responsabilidad tan importante en la OIT como la de dirigir la oficina responsable para América Latina y el Caribe, en unas circunstancias, como él mismo nos va a contar, muy especiales. Sin más, les dejo con nuestro buen amigo Vinicius Piñeiro. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, buenos días. Un saludo muy especial desde la UIT en Lima a los participantes de este Congreso Universitario. Y les agradezco esta oportunidad de compartir algunos pensamientos y sentimientos sobre las metas ODS, en particular en el contexto de la situación post-pandemia, en lo que se refiere a la parte sociolaboral y sobre todo con foco en el futuro y las acciones que se debe tomar para construir un futuro con más justicia social. Les comento que cuando llegué a Lima, recién venía justamente de negociar los ODS en Nueva York, a mí me han dado la tarea o el desafío de acelerar el cumplimiento de los ODS. Eso fue el año de 2020, justamente iniciamos una nueva década que el secretario general tenía en cuenta que sería la década para acelerar las acciones hacia el cumplimiento de los ODS. Y resulta que vino la pandemia y descarriló el tren. Entonces, en el momento que tendríamos que pisar el acelerador, salimos de los carriles. Y el resultado de la pandemia en nuestra región ha sido drástico, ¿no? De lejos fue la región más golpeada del mundo, tanto en términos sanitarios cuanto también en términos socioeconómicos. Y eso produjo, por supuesto, un retraso, ¿no? La verdad, un retroceso, ¿no? Con respecto a los ODS. Para que tengan una idea, en materia, por ejemplo, de extrema pobreza, estamos hoy 20 años, lo que éramos en el año 2000, antes de los objetivos del milenio, ¿no? Entonces, estamos 2 décadas, estamos enfrentando un retroceso de 2 décadas. En materia de pobreza, retrocedemos 12 años. En materia de participación en el mercado de trabajo, y eso se relaciona, por supuesto, con el objetivo número 8, ¿no? Que es de promoción del empleo pleno. La verdad es que atingimos niveles de participación en el mercado de trabajo que son los mínimos históricos, ¿no? Desde el momento que empezamos a construir esta serie. Participación de las mujeres, equidad de género, 15 años de retroceso. Trabajo infantil, estamos justamente en proceso de lograr, seríamos la primera región del mundo que lograría la erradicación del trabajo infantil en un par de años, 2025, y la verdad es que ahora, por cuenta de la clausura de las escuelas, y fíjense ustedes, acá en Perú, están previstos de abrir en marzo, serán 2 años de clausura total de las escuelas. Hay un riesgo muy grande de aumento del trabajo infantil, ¿no? La verdad, hay 300.000 personas, niños y niñas en la región, que están fase a riesgo de aumento del trabajo infantil. Entonces, la verdad es que las consecuencias son muy trágicas, no solamente desde el punto de vista humano, de vidas que se perdieron, pero también con respecto a las metas, ¿no? Que teníamos en cuenta. Y bueno, para entender cómo podemos acelerar a partir de ahora, ¿no? Entender cómo construir un futuro mejor, cómo reconstruir mejor, ¿no? Como decimos, es fundamental aprendermos de los errores, ¿no? ¿Por qué fuimos la región más golpeada del mundo? ¿Por qué nos tocó tan fuerte? Y parte de eso está a lo que llamamos de las comorbilidades sociales. Una de ellas es el alto nivel de informalidad. Acá, por ejemplo, en Perú, antes de la pandemia, la informalidad era el 72%, ahora está como el 78%. Y la verdad, en toda la región, 1 a cada 2 empleos son empleos informales, ¿no? La informalidad ha servido para amplificar el impacto de la pandemia, ¿no? Todos fuimos testigos de cómo es difícil, ¿no? Hacer control sanitario, hacer políticas de confinamiento, en circunstancias en que no es posible pedirse a uno que se quede en casa porque no tiene casa, porque la casa no reúne condiciones mínimas, ¿no? de existencia, o entonces porque tiene que ganar lo que es necesario para vivir en el día, no tiene capacidad de ahorro, no tiene una nevera para estocar alimentos. Entonces, todo eso tornó muy difícil, ¿no? El control de la pandemia entre los informales y amplificó el impacto de la pandemia, que tardó más tiempo, fue más letal y también se significó un aumento, una deterioración de las condiciones socioeconómicas. La otra comorbilidad es relacionada especialmente a la ausencia de protección social. También venimos de una región en que la cobertura es muy pequeña, estamos entre 30 y 40% de cobertura para
para sistemas más complejos, ¿no?, de seguridad social. Y para que tengan en cuenta, solamente 6 países en la región tienen protección a desempleo o seguro de desempleo, ¿no?, que, fíjense ustedes, fue una de las herramientas más importantes de combate a la pandemia en países como España, en los países europeos, entre otros. Entonces, no tener un seguro de desempleo, no tener un sistema de seguridad social que sea eficiente, no tener un sistema que, por ejemplo, que identifique las vulnerabilidades, que pueda llegar a las personas más vulnerables, fue un handicap enorme, ¿no?, en este proceso. Entonces, para reconstruirmos mejor y para que avancemos, ¿no?, y recuperemos el tiempo perdido, apuntar hacia el aumento de la formalización y la clausura de brechas y aumento de la extensión de la protección social son condiciones necesarias, ¿no? Así que eso sería algo fundamental, ¿no?, en la agenda para la reconstrucción mejor. Pero lo que pasa es que los países están creciendo, y eso es muy importante, es un hecho bastante positivo que damos, por supuesto, la bienvenida, ¿no? Desde los últimos meses ya hemos trabajado las estadísticas y, por ejemplo, Perú ya está previsto que crezca a cabo con el 12% este año, y el resto de la región también con cifras bastante optimistas, en gran parte por cuenta del ciclo del boom de las commodities y también, por supuesto, por cuenta de la reactivación económica, ¿no? Pero el tema es que este crecimiento económico no se está traduciendo en generación de los empleos que se perdieron en la pandemia, ¿no? No ha sido suficiente para generar los empleos que se perdieron, y los empleos que se están generando, la verdad, es que son de peor calidad comparados con los anteriores. Mientras algunos países llegarán a niveles de recuperación económica similares a 2019, quizás este año o en el año 2022, el empleo va a se recuperar plenamente por 2023, 2024, 2025 en algunos países. Entonces, hay un descolamiento, ¿no?, entre el crecimiento económico y la generación de empleo. O sea, el crecimiento económico no está siendo inclusivo. Y eso demuestra que no hemos aprendido con las lecciones anteriores. La verdad es que en la medida que el 70% de los empleos que se generan son informales, la verdad estamos perpetuando la informalidad y estamos dejando de aprender una lección, ¿no?, que nos tornó más vulnerables y haciendo con que, y comprometiendo el futuro, ¿no? Entonces, es un tema que hay que pensarse. La verdad es que la recuperación, y eso nos dice la Conferencia Internacional del Trabajo, tiene que estar centrada en las personas. Una recuperación económica que solo significa un aumento del PIB, la verdad es positiva, pero puede generar más incluso inestabilidad social. Recuerden ustedes que venimos de un momento, 2019, en que en gran parte de los países de la región hubo estallidos sociales relacionados con elementos estructurales, ¿no? Y la verdad es que ahora ya vemos movimientos incipientes, incluso también de descrédito, ¿no?, de problemas de que la gente no cree más a las instituciones y que pueden convertirse también en problemas, en serios problemas políticos, ¿no? Entonces, en ese momento, la crisis, que era una crisis sanitaria, que ya se convirtió en una crisis socioeconómica, puede convertirse también en una crisis política, ¿no? En el momento que no somos capaces, ¿no?, de responder a los anseos, y especialmente los más jóvenes, los que perdieron empleo, perdieron el año educacional, vieron explodir sus puentes, la puente del mercado de trabajo, de la escuela hacia el empleo, que están ahora, hacen parte de los NEETs, ¿no?, los que no están ni trabajando, ni en sistemas de formación profesional, ni empleados. En este momento, son personas que no se ven beneficiadas, ¿no?, por el crecimiento económico. Eso puede generar un grado de inestabilidad política muy grande. Entonces, en ese momento, me parece que hay que encender esa luz amarilla, ¿no? Es un momento que todos nosotros tenemos responsabilidad, porque en la medida que la gente que regrese al mercado de trabajo y no encuentre su empleo, eso puede generar un grado de insatisfacción muy grande. Entonces, es fundamental trabajar en el futuro. Primero, direccionar esfuerzos para resolver los problemas estructurales relacionados a la formalización y la protección social. Segundo,
aprovechar las oportunidades que existen, ¿no? En especial con respecto a la transición digital y a la transición justa, la transición verde, reconstruir la economía sobre bases más sostenibles. Y fundamental para eso es el diálogo social. O sea, nadie va a salir de eso solo, ¿no? Es una tarea conjunta, en especial trabajadores y empleadores de gobiernos, construir consensos, ¿no? Que permitan la construcción de un futuro mejor. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Vinicius. Vaya panorama que nos ha explicado, vaya panorama. O sea, es que los primeros datos que ha dado, un retroceso al año 2000 respecto a la pobreza, un retroceso de 20 puntos, es terrible. De 20 años es terrible lo que ha explicado. Entonces, tiene que ver con algo que se habló ayer, como la pandemia ha golpeado de manera distinta en función de cómo estaba estructurada la sociedad. Y una sociedad laboral en la que predomina el trabajo informal, es decir, el trabajo sin derechos, sin cotizaciones, sin una protección social detrás, donde predominan lo que ha llamado las morbilidades varias, ¿no? la falta de protección social y esa informalidad, pues es terrible, porque claro, aquí en España, cuando alguien, o en los países europeos, cuando alguien perdía el trabajo por causa o no podía trabajar por el confinamiento, tenía una protección social, tenía unos ingresos y se han articulado ingresos especiales, los ERTEs, que han ayudado a que las empresas sobrevivan y los trabajadores puedan tener esos ingresos gracias al diálogo social. Pero en buena parte del mundo, cuando alguien perdía el empleo, si era un empleo informal, perdía cualquier fuente de ingresos. Y no eran personas que especialmente tuvieran ahorros. Esto ha sido lo duro de la pandemia. Y la otra cuestión tan interesante que ha planteado es que en un momento de recuperación no todas las recuperaciones son iguales. Y que para que la recuperación de verdad sea una recuperación de conjunto, pues debe dedicarse a las personas, debe ser social, debe poner atención en que esas transiciones necesarias, la transición tecnológica y la transición ecológica, sean transiciones justas y debe haber protección social. Bueno, pues hablando de protección social, tenemos con nosotros a una persona muy relevante en el mundo, particularmente en el mundo iberoamericano, en todos los países de América Latina y en España y Portugal, sobre protección social, porque, como dije antes, no es ni más ni menos que la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Una entidad clave, porque las relaciones iberoamericanas no se constituyen sobre palabras, se constituyen sobre realidades, y una de las realidades más claras es este convenio de seguridad social que permite compartir mucho, particularmente a los países que tienen convenio, que les permite portabilidad de las cotizaciones y de las prestaciones de seguridad social. Por ejemplo, es algo único en el mundo. Europa mira esta experiencia como un ejemplo, pero no es solo seguridad social, es todo el universo de protección social tan importante en los objetivos de desarrollo sostenible. Pues el objetivo número 1.1 de desarrollo sostenible es acabar con la pobreza extrema en el mundo. El 1.2 es acabar con la pobreza relativa en cada país, en España también, por supuesto, ese 14% de pobreza laboral. Pero el 1.3 es protección social en todos los países, niveles mínimos de protección social. Bueno, a ello se dedica Gina. Ella ha tenido responsabilidades políticas, ha sido ministra de Trabajo en Colombia y ya lleva años de secretaria general de la OISS, y tengo que deciros que desempeña su trabajo con una eficacia extraordinaria. Me ha tocado colaborar en muchas ocasiones con su organización y ha sido una colaboración siempre con buenos resultados. La última, la puesta en marcha de un observatorio sobre la salud y seguridad en el trabajo en el ámbito iberoamericano, al que le deseo el mayor de los éxitos. Así que tenemos el privilegio de contar con Gina. Gina, adelante, por favor. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días a todos y todas. Excelentísimo señor don Enrique Santiago, secretario de Estado de la Agenda 2030,
excelentísimo señor y apreciado amigo Vinicius Piñero, que nos acompañó a través de este video, y un colega con el que hemos trabajado hace mucho tiempo cuando él tenía responsabilidades en la seguridad social, en la previsión social de Brasil, y luego ya como responsable en Nueva York de los temas de la Agenda 2030 y ahora como director para las Américas de la OIT. Señor don Joaquín Nieto, apreciado Joaquín, exdirector para la OIT en España, don Félix Peinado, actual director de la OIT, la señora directora Yolanda Sánchez del Departamento de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad, querida Mariluz, autoridades y participantes en este importante encuentro. Es un placer acompañarles en este primer congreso universitario enmarcado en la iniciativa interuniversitaria sobre la justicia social, trabajo decente y los objetivos de desarrollo sostenible que ha impulsado el Departamento de Investigación de la OIT y la Oficina de la OIT en España para favorecer la colaboración con la academia. Por ello, quisiera comenzar felicitando a la OIT por esta importante iniciativa que seguro va a resultar en una trascendental contribución al conocimiento que es tan necesario para la formulación de políticas públicas en la región. También quisiera agradecer a la OIT y a la Universidad Complutense por su invitación a participar en este panel sobre el cumplimiento de los ODS, una misión que para la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que trabaja desde el año 54 por el fortalecimiento de los sistemas de protección social y de seguridad social en los países iberoamericanos, es tan cara, porque hemos alineado nuestros objetivos estratégicos con los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un organismo internacional de carácter técnico y especializado al que pertenecen los 22 gobiernos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, pero también 150 instituciones que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social. Trabajamos en los temas de los sistemas de pensiones, de asistencia sanitaria, de prevención de riesgos laborales, en la salud ocupacional, así como en los servicios sociales y de cuidados. Para enfocar nuestra labor en los ODS que tocan más directamente nuestro trabajo, como son el ODS 1, ya lo ha mencionado aquí los antecesores en el uso de la palabra, el ODS 3 sobre garantizar la asistencia sanitaria universal y garantizar el bienestar para todos y todas en todas las edades, el ODS 3, el ODS 5, sobre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las niñas y las mujeres, el ODS 8 de trabajo decente, el ODS 10 sobre la igualdad en y entre los países, y también con el ODS 17 sobre el partenariado y las sinergias que se deben aplicar, y muy coloquialmente decimos también, esta es la agenda de las 5 P's, ¿no? Que trabaja por las personas, por el planeta, por la paz, por la prosperidad, y por el planeta y por el partenariado que es tan necesario, y este es un ejemplo, este acto, este encuentro, este congreso para aplicar esas sinergias tan importantes y lograr la Agenda 2030. Para comenzar, y quería reseñar simplemente, ya lo ha hecho nuestro director de OIT para las Américas, la pandemia que ha generado una crisis sanitaria, económica y social. América Latina ha sido la región más afectada del mundo, para comenzar, porque América Latina representamos el 8 o 9% de la población mundial. Sin embargo, estamos aportando el 32% de los fallecimientos por COVID han tenido lugar en esta región. El PIB cayó en el 2020 casi el 7%. Es una recesión histórica que ha venido a profundizar aún más las graves desigualdades ya existentes. 30 millones de personas se sumaron a quienes ya se encontraban en situación de pobreza y de pobreza extrema, de forma que en la región 1 de cada 3 personas se encuentra actualmente en situación de pobreza. Esta gravísima crisis ha ralentizado también los avances de la Agenda de Desarrollo Sostenible debido a la caída de los ingresos y a la urgencia de atender los efectos de la pandemia.
Según los estudios de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que ha impulsado una plataforma regional de conocimiento sobre la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, si siguiéramos la tendencia actual, solo 1/3 de las metas analizadas se cumplirían. Los 2/3 restantes se sitúan entre metas de tendencia correcta, pero que requieren de más cambios para cumplirse, y metas en las que la tendencia actual son de retroceso, son muy numerosas. Entre aquellas metas relacionadas con la justicia social que podrían cumplirse siguiendo las proyecciones estarían, por ejemplo, el acceso a servicios básicos, la reducción de las tasas de mortalidad materna, de mortalidad de menores de 5 años, por enfermedades no transmisibles, por tabaquismo, el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva y a las vacunas, la mejora de la financiación de la salud, la eliminación de las disparidades de género en educación superior y los espacios de toma de decisiones, o el acceso a servicios bancarios, entre otros. En el lado de las metas que no se cumplirían, al menos sin el desarrollo de nuevas medidas, cabe recordar que las medidas de distanciamiento social aplicadas tuvieron un impacto especialmente negativo en las metas relacionadas con la erradicación de la pobreza monetaria multidimensional y con la creación de empleos plenos y productivos, lo que dificultó el logro de generar trabajo decente para todos. Asimismo, se ha complicado el acceso a los servicios básicos, lo que hace más difícil la seguridad alimentaria, entre otros. Sin embargo, es cierto que ha habido notas positivas que debemos señalar. Las medidas que han tomado casi todos los países de la región durante la pandemia para hacer frente a la crisis están teniendo un impacto positivo para el avance de la agenda y de las metas de la Agenda 2030. Se estima que estas medidas, mayoritariamente que iban dirigidas a paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia, han tenido un efecto favorable en el 85% de las metas acordadas, especialmente en el ámbito económico, de educación, de protección social y de género. Igualmente, diversas metas como las transferencias en efectivos o en alimentos o aquellas medidas del ámbito medioambiental han mejorado en el contexto de la pandemia. También, entre otros aspectos positivos, en los países de la región, con los ODS traducido a la creación de unidades responsables de la coordinación en el ámbito nacional, y que ya 11 países han presentado voluntariamente exámenes voluntarios nacionales encabezados por distintos gobiernos. En estos momentos que hemos avanzado en la vacunación, en los procesos de vacunación, y que han cogido mayor ritmo, pero lentamente vamos viendo el final de la crisis. Estamos también estableciendo las bases de las políticas sociales post-pandemia, y creemos desde la organización que todas estas medidas adoptadas por los gobiernos deberían convertirse en la base de los nuevos sistemas de protección social. Durante la pandemia se ha puesto de manifiesto la utilidad de contar con sistemas de protección social sólidos, y los estados han hecho esfuerzos extraordinarios para extender prestaciones por desempleo, prestaciones no contributivas que ayudarán a paliar la crisis y los efectos de la pandemia. Eliminar estas prestaciones sociales cuando terminen los momentos más difíciles de la pandemia supondría, en el mejor de los casos, volver a la situación previa, que ya era de profunda desigualdad y que probablemente se va a ver agravada al mediano plazo por los efectos de la crisis. Por ello, eliminar los avances en prestaciones sociales logradas durante la pandemia en gran medida sería renunciar a los logros de los ODS. Según señala la Organización Mundial de la Salud, la pandemia no concluirá de la noche a la mañana, sino que será un proceso aún largo en el que seguirán siendo necesarias prestaciones sociales. El logro de los ODS en América Latina y el Caribe va a requerir de prestaciones extraordinarias y aún de más avances. Por eso es el momento de aprovechar el impulso y la notoriedad que ahora tienen estas políticas para ponerlas en valor y realizar una reflexión más general sobre el modelo del estado de bienestar al que aspiramos. Es momento de situar el bienestar económico y social en la población y poner al centro la población de las políticas públicas y fortalecer los sistemas de protección social y de seguridad social.
Quedan solamente 8 años para cumplir los objetivos fijados y los retos previstos se han sumado muchos efectos de esta pandemia que tenemos aún por retomar si queremos lograrlo. Renovar los compromisos con los ODS y con la ciudadanía y repensar los problemas de desigualdad estructural en nuestra región desde esta nueva perspectiva más amplia va a ser un punto de inflexión. Por supuesto, esto debe hacerse siempre con el equilibrio en el desarrollo económico y ambiental, las otras dos dimensiones del desarrollo sostenible. Para ello, como indica la CEPAL, sería necesario, entre otros, un crecimiento del PIB sostenido en torno al 4% que permitiría financiar las prestaciones sociales necesarias, sumado a importantes medidas distributivas, redistributivas y a un fuerte impulso en el proceso de descarbonización que no haga incompatible el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental. En este proceso también sería necesario valorizar la economía del cuidado, que es un factor clave para el desarrollo, constituyendo entre el 15 y el 25% del PIB de nuestros países y que realizan mayoritariamente las mujeres. En este sentido, por supuesto, desde las instituciones de seguridad social tenemos un papel importante de refuerzo de la protección social de las personas trabajadoras formales, extendiéndola a la población cubierta y ampliando las prestaciones, siempre velando por la sostenibilidad económica y porque el empleo formal, decente y de calidad llegue a todas las personas. Porque con los niveles de informalidad que ya hemos visto, que se calculan en más del 50% en América Latina, de media en la región, es evidente que las medidas contributivas no son suficientes. Es imprescindible el desarrollo de prestaciones no contributivas que lleguen a toda la población que trabaja en la informalidad y que son normalmente la población más vulnerable. Así, las transferencias condicionadas o monetarias directas a la población como parte de los pisos básicos de protección social tienen un papel fundamental en la región, sobre todo para luchar contra el hambre, que debe ser el primer paso para evitar la pobreza infantil y la pobreza en la vejez. CEPAL calcula que un bono contra el hambre para toda la región supondría el 0,8% del PIB regional y sería el mejor paso para proceder a desarrollar otras políticas sociales. En cuanto a la salud, la pandemia nos ha demostrado la importancia de disponer de sistemas universales y de calidad en salud pública. Parece que hemos pasado ya los peores momentos de esta pandemia, pero en América Latina y el Caribe se lucha a diario con otras epidemias como la malaria, el chikungunya, etcétera, que requieren de sistemas fuertes. Pueden surgir otras pandemias en el futuro. Sabemos que la salud del planeta está relacionada con la salud de las personas y garantizar el acceso a toda la población a un sistema de salud y a procesos de vacunación es vital, especialmente en las poblaciones más vulnerables, como quienes se encuentran en situación de pobreza o quienes residen en entornos rurales, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes. Por ello es urgente incrementar las inversiones en los sistemas de salud y en la capacitación del personal sanitario si queremos lograr los ODS. Como les decía, desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social nos hemos comprometido desde el año 2015 con la Agenda 2030, hemos orientado nuestra labor para apoyar el cumplimiento de estos objetivos y en este contexto de pandemia hemos puesto en marcha ya 2 estrategias de apoyo a las instituciones miembros de la organización para fortalecer su respuesta a los ciudadanos. Como parte de estas estrategias que están basadas en la recopilación y sistematización de todas las medidas adoptadas por los gobiernos, también con la elaboración de recomendaciones y análisis técnicos por parte de la OIS, hemos hecho formaciones, muchísimas capacitaciones que han cubierto a más de 2.500 profesionales sanitarios en momentos en que se requería tanto el intercambio de experiencias. Ya desde el mes de abril la organización inició este proceso de asistencia técnica y capacitación. Realizamos también 5 diálogos ministeriales con las más altas autoridades de la región para compartir las experiencias sobre la pandemia, prestaciones económicas, alimentarias, más de 30 seminarios web.
Hemos recopilado toda la información sobre las medidas adoptadas por cada país, pero también acumulado una serie de documentos de acompañamiento técnico a las instituciones. Aportamos 34 análisis técnicos y 65 protocolos de bioseguridad y salud en el trabajo. En América Latina, 22 millones de trabajadores salieron al teletrabajo sin tener apenas conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad en su momento. También los trabajadores de la construcción, los trabajadores agrícolas, los trabajadores de las industrias manufactureras. Entonces, ahí tuvimos que reaccionar rápidamente y aportar estos protocolos. En estos momentos estamos preparando nuestro congreso que se celebra cada 4 años y que tendrá lugar en Santo Domingo, en República Dominicana, con el apoyo de las autoridades de República Dominicana, y llevaremos una propuesta de declaración que va a constituirse en un punto de inflexión también, porque queremos pedir a los gobiernos mayor voluntad política en cuanto al fortalecimiento de los sistemas de protección social, mayor financiamiento en los sistemas de salud, mejor articulación entre los sistemas de seguridad social y los sistemas de protección social, porque estamos duplicando esfuerzos. Creo que no es momento ni para hacer competencias, ni tampoco para duplicar esfuerzos cuando requerimos enfocar todos los esfuerzos en la superación de la crisis sanitaria, económica y social, poniendo en el centro las personas, pero también revalorizando lo que pueden ser los sistemas de protección social, los sistemas de seguridad social, que son los únicos que podrían eventualmente mitigar todos los efectos negativos que han surgido como consecuencia de esta pandemia. Y desde la organización, por supuesto, estamos a disposición de las instituciones y de aquellos gobiernos que nos están pidiendo también acompañamiento para la formulación de esas políticas públicas enfocadas en las personas. Son, por nuestra parte, la contribución que hacemos a las instituciones para acompañarlas en esa respuesta a los ciudadanos, que debe ser, por supuesto, muy enfocada a la mejora de la calidad de vida de las personas y a la garantía de los derechos. La seguridad social es un derecho humano reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos, y también es un derecho fundamental. La salud es un derecho fundamental, y en las constituciones de América Latina se han hecho renovaciones para ir subiendo, digamos, de categoría los derechos prestacionales a derechos fundamentales, y como tal debemos preparar la institucionalidad y el reconocimiento de esos derechos para garantizar una vida mejor para todos. Por mi parte nada más, y quedo a disposición para cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina, por el inmenso trabajo que habéis hecho y por esa propuesta de renovación del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de renovación de la senda de cumplimiento, considerando la situación especial, los retrocesos y también los avances que ha habido en este periodo. Si el mundo era desigual en 2015, ahora lo es más, y requiere también pues, toda una estrategia diversificada en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desigual, España es otro universo diferente, como ahora podremos comprobar cuando nos dirija la palabra el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago. He tenido el privilegio de conocer a Enrique Santiago como, en acción como responsable de la Agenda 2030, en tanto que miembro como experto del Consejo de Desarrollo Sostenible. Él preside el Consejo de Desarrollo Sostenible, en el que, como digo, soy uno de sus miembros, uno de sus 5 expertos a propuesta de la Secretaría de Estado, y tengo que reconocer esa capacidad que ha mostrado de diálogo con la diversidad de instituciones, identidades y de intereses que están en ese Consejo, y la capacidad para alcanzar una estrategia de desarrollo sostenible, que es el sustento de la base para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España, con un amplísimo consenso y un amplísimo acuerdo por parte de ese Consejo. Así que mis felicitaciones por esa capacidad de trabajo, y somos todo oídos para escuchar cómo España va a ir en esa senda de cumplimiento de los ODS.
Muchísimas gracias. En primer lugar, el agradecimiento a la Universidad Complutense de Madrid y a esta Facultad de Derecho por organizar este importante evento, a la Organización Internacional del Trabajo por su actividad cotidiana y también por poner en marcha esta actividad tan necesaria sobre justicia social, trabajo decente y objetivos de desarrollo sostenible. Agradezco al señor Félix Peinado, a su director, todo este trabajo realizado, a Joaquín, por supuesto, su trabajo desde larga data ya en defensa de los derechos de las personas trabajadoras de nuestro país y de todo el planeta. Al señor Piñeiro también agradecerle su importante contribución y, como no, a la doctora Riaño, felicitarla pues, por su trabajo al frente de la institución y además por todos estos datos y estas propuestas que ha puesto sobre la mesa, sin duda fundamentales. La verdad es que anima mucho ver cómo comienza a haber una acción coordinada del multilateralismo de la comunidad internacional para poder alcanzar lo que sin duda alguna es uno de los mayores retos de la humanidad, ¿no? Alcanzar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y quiero iniciar esta intervención recordando la importancia que tiene precisamente para este Gobierno este compromiso de cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Creemos que la Agenda 2030 debe ser un poderoso instrumento para garantizar todos los derechos humanos a todas las personas, lo que también implica, como no, imprescindiblemente asegurar la sostenibilidad de nuestro planeta en un mundo en el que el modelo de producción y consumo actuales pues, resultan cada día más incompatibles con la preservación de los ecosistemas y, por lo tanto, con la vida de las distintas especies. No debemos olvidar que este nuevo consenso internacional que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es otra cosa que un marco para la acción basado y absolutamente relacionado con los contenidos y aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible abarcan estos contenidos establecidos y reconocidos en los distintos tratados y convenciones que integran todo el marco internacional de los derechos humanos, es decir, los derechos civiles y políticos, los conocidos como derechos de primera generación, pero también los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación y, por supuesto, también los denominados como derechos de tercera generación, el derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable, no degradado, o el derecho al desarrollo, entre otros. Y esta consideración, esta integralidad a la hora de poner en marcha los objetivos de desarrollo sostenible tiene distintas consecuencias prácticas operativas. En primer lugar, fundamental, la Agenda 2030 es la hoja de ruta que marca nuestro camino para alcanzar una sociedad más justa y más equitativa, en un país y en un planeta que puede garantizar una vida digna para todos sus habitantes, que tiene los suficientes recursos y las suficientes capacidades. Y no abordando este reto como un horizonte utópico, sino como algo realista y realizable, porque nuestro objetivo es alcanzar lo más rápidamente posible estas metas, ¿no? El mundo que queremos tener, no en un futuro lejano, sino en el año 2030. Es decir, un proyecto de sociedad más justo, más solidario y más sostenible, pero en un plazo corto de tiempo. Y esto es alcanzable si somos capaces de implementar modelos sociales, productivos, energéticos y laborales acordes con la Agenda 2030. De esta forma podemos perfectamente hacer realidad esta aspiración. Y para ello, obviamente, claro, los poderes públicos tienen que adoptar políticas y adaptar marcos normativos para garantizar el máximo de derecho a todas las personas en España y también, obviamente, fuera de nuestras fronteras. Es decir, la Agenda 2030 no es un pin más o menos bonito en la solapa, tampoco puede ser simplemente una agenda de trabajo que pueda desarrollarse desligada de las decisiones nucleares que adopten en cada momento las administraciones públicas. Creo que esta consideración es bastante pertinente también para el sector privado, para las empresas que utilizan sus iniciativas de responsabilidad corporativa
para alcanzar los compromisos con los ODS. Y también hay que advertir, esto no puede ser un marco propagandístico para que dé la impresión de que se trabaja a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, cuando estas medidas, estas responsabilidades no están realmente permeando el modelo de negocio, o al menos no lo están permeando en todos los eslabones de su cadena productiva, sino que, por el contrario, pueden generar daños medioambientales o no corrigen las desigualdades sociales, pues evidentemente hay que tomar medidas y contribuir desde los poderes públicos para que no se convierta ni la responsabilidad corporativa ni los objetivos de desarrollo sostenible simplemente en un marco más o menos propagandístico. La segunda consecuencia, pues más allá de su articulación a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que ha establecido las Naciones Unidas, la Agenda 2030 se configuró desde el inicio como una agenda de desarrollo interdependiente e indivisible, al igual que sucede con los derechos humanos. Naciones Unidas ha sido muy clara en esta estrategia. Los objetivos de desarrollo sostenible no pueden ser una lista de objetivos individuales entre los que se puede elegir. No lograremos erradicar la pobreza si a la par no trabajamos por una fiscalidad más justa, que garantice los recursos suficientes para financiar esos derechos sociales con garantías, o si no abordamos el combate a la precariedad laboral a través de las reformas laborales que garanticen un trabajo decente para todas las personas, o si no corregimos las desigualdades estructurales que afectan a una parte muy importante de la población. Es decir, todas estas medidas no tendrán efectos prácticos a largo plazo si no combatimos también el cambio climático, cuyos efectos, de no revertirse, van a ser devastadores y que tienen mucho que ver con la acción económica y productiva. Este cambio climático está condicionando nuestro presente y va a condicionar nuestra forma de vida y nuestra capacidad de sobrevivir como especie, ¿no? La tercera consideración: gran parte de los problemas que enfrentamos en nuestra realidad más cercana son problemas estructurales que enfrenta toda la humanidad. La pandemia global nos lo ha puesto muy claramente de manifiesto. Y los problemas globales, en primer lugar, no tienen soluciones sencillas, más o menos demagógicas, y en segundo lugar, deben afrontarse para poder poner en marcha esas decisiones, esas soluciones siempre complejas, deben afrontarse a través de un multilateralismo fuerte y desde la cooperación y articulación conjunta de esfuerzos entre países. Es decir, sabemos, no existen soluciones nacionales ni unilaterales, ni en materia de cambio climático, ni en materia de políticas sociales o laborales, por ejemplo. Cualquier solución en nuestro tiempo, para ser eficaz, tiene que ser multilateral. Y tenemos las herramientas para ello. Tenemos un sistema multilateral, cada día más sólido, el sistema de las Naciones Unidas, creado tras la Segunda Guerra Mundial, para levantar unas nuevas relaciones internacionales, enterrando definitivamente cualquier régimen que denoste los derechos humanos. Unas Naciones Unidas cuya misión siempre ha sido construir el multilateralismo y que, además, pueda conjurar, que eso es básico, el riesgo de un nuevo conflicto mundial y de una nueva era de violaciones masivas de los derechos humanos, como ya pasó durante la Segunda Guerra Mundial, con ese régimen, el único régimen político que ha existido en la historia de la humanidad, que planificó el exterminio industrial de colectivos humanos, el régimen de la Alemania nazi. Conjurar el riesgo de un nuevo conflicto mundial, el derecho a la paz, es el derecho síntesis que permite y posibilita el desarrollo y cumplimiento del resto de los derechos humanos. Sin un mundo en paz, sin una sociedad en paz, es absolutamente inviable el desarrollo o la garantía de cualquier derecho civil o de cualquier derecho social o de cualquier derecho ambiental. Y la Agenda 2030, es uno de los ejemplos
más acertados de ese multilateralismo. Es una agenda de valores compartidos, no debemos olvidarnos que fue suscrita voluntariamente por el conjunto de la comunidad internacional, 193 países con gobiernos de distinto signo político, y es importante recordarlo en un momento como en el actual, en el que desgraciadamente pues, la intolerancia que creíamos desterrada de las sociedades contemporáneas vuelve a surgir con demasiada fuerza, alimentando miedos, inseguridades, discursos de odio y llegando a cuestionar valores como la justicia o la solidaridad que creíamos a salvo, que creíamos que ya eran intocables. La Agenda 2030 es un gran consenso internacional para situar en el centro de nuestro quehacer los derechos humanos, la sostenibilidad, la prosperidad compartida y la paz, bajo ese principio de no dejar a nadie atrás, ni a personas ni a pueblos. Y partiendo de esas premisas y compromisos, pues el Gobierno ha reafirmado durante esta legislatura estos objetivos con herramientas concretas. El pasado 8 de junio, por fin España, con unos pocos años de retraso, pero se cumplió esa dejadez que había habido por parte de anteriores gobiernos y se puso en marcha, se aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 de nuestro país. Posteriormente fue presentada en el mes de julio a la comunidad internacional en el marco del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas como el marco político, el instrumento de transformación necesario que va a guiar, que va a acelerar en España la acción del Gobierno y del conjunto de las administraciones públicas y ojalá que también de todos los actores sociales y económicos para levantar un escudo social que ha de proteger a toda la sociedad, más allá de la pandemia. Es decir, el inmenso esfuerzo que ha hecho nuestro país para levantar este escudo social, que pues muchas veces se dice que esto ha sido propaganda. Naciones Unidas ha puesto el escudo social que levantado por el Gobierno de España durante la pandemia como ejemplo internacional de políticas sociales modélicas para combatir los efectos de la pandemia. Para este Gobierno, pocos reconocimientos pueden enorgullecer más que ese reconocimiento hecho por las Naciones Unidas. Pero nuestro compromiso es que no sea unas medidas que no sean unas medidas esporádicas extraordinarias, sino que permanezcan. O sea, avances como el ingreso mínimo vital no es una política de gobierno, debe ser un derecho ya que permanezca garantizado para toda la sociedad. Por eso la Estrategia de Desarrollo Sostenible de nuestro país, que, como bien decía Joaquín, y creo que esto es muy importante, ha sido construida con un inmenso consenso social, político, es decir, ha sido consenso la comisión delegada, para que ustedes hagan una idea, en España, la comisión delegada para la Agenda 2030 es la más grande de las comisiones delegadas que existe, ¿no? La componen 14 ministerios que alinean constantemente sus políticas y que obviamente han participado en la elaboración de esta estrategia. Después, la Federación Española de Municipios y Provincias, que es una instancia fundamental de las administraciones públicas, ¿no? La más cercana a los ciudadanos, no solamente ha participado, sino que ha puesto en marcha una red de desarrollo sostenible que ya aglutina a más del 60%, aproximadamente en torno al 60% de la población de este país a través de los ayuntamientos vinculados. Hay una conferencia sectorial estable de Objetivos de Desarrollo Sostenible compuesta por las 17 comunidades autónomas y un consejo donde participa toda la sociedad civil, desde las organizaciones empresariales a las organizaciones medioambientalistas, a las organizaciones sindicales y, francamente, pues es un orgullo. O sea, esta Estrategia de Desarrollo Sostenible ha sido aprobada pues por unanimidad en todas estas instancias. En el Consejo de Desarrollo Sostenible, que recoge toda la pluralidad de nuestra sociedad, fue aprobada sin ningún voto en contra,
lo cual, francamente, no creo que lo hayamos visto muchas más veces en nuestra historia política reciente. Y esto está en consonancia con algo que han dicho los dos anteriores intervinientes, que es muy importante. Este Gobierno construye políticas de garantía de derechos fundamentales a través del acuerdo social, o sea, social y político. Es decir, por ejemplo, esta Secretaría de Estado, ahora mismo vamos a poner en marcha de forma inmediata, representación de toda la Administración General del Estado, un programa específico de atención a los problemas que hay en la Cañada Real de Madrid, en colaboración con todas las comunidades autónomas del Estado. ¿Por qué todas las comunidades autónomas del Estado? Porque a pesar de que es una competencia de una comunidad autónoma, de la Comunidad de Madrid, no tendríamos capacidad para llevarlo adelante si no fuera con el consenso y el visto bueno de todas las administraciones autonómicas, porque el Gobierno central no puede intervenir a su libre albedrío, hay que respetar una serie de competencias, ¿no? Y entonces, esto es un importante modelo de ese consenso, por ejemplo, alcanzado en materias concretas que vamos a seguir desarrollando y que nos va a poder llevar adelante, pues, por ejemplo, cuestiones como la reforma laboral, o que ha permitido que en España se suba durante la pandemia un 30% el salario mínimo interprofesional, lo cual pues no es poca cosa. Es decir, para llevar adelante todo esto hemos identificado 8 retos país, hemos agrupado los 17 objetivos de desarrollo sostenible en 8 retos país, que son los desafíos concretos que tenemos que abordar de forma coordinada desde ese diagnóstico exhaustivo que ha significado todo ese trabajo de elaboración, y cada uno de esos retos país se le ha asignado una política aceleradora, que no es otra cosa que el horizonte de transformaciones para alcanzar en el plazo establecido nuestros retos, ¿no? Son, obviamente, imagínense, son medidas de políticas públicas, de reformas normativas, en el que hay que coordinar con todas las administraciones públicas a los distintos niveles, ¿no? Y que requieren una identificación de propuestas resultado de ese largo proceso de trabajo conjunto para detectar los problemas, sobre todo con todas las comunidades autónomas y los gobiernos locales. También las agencias de Naciones Unidas, también esta Secretaría de Estado, pues también tiene una relación intensa y está trabajando en firmar acuerdos para dotar a las agencias de las Naciones Unidas de recursos para alcanzar el cumplimiento de los ODS, no en otra parte del mundo, que no es nuestra competencia, sino en nuestro país, para que también contribuyan dentro de sus posibilidades, ¿no? Este carácter multinivel, multiactor, pues hace que al final los desafíos sean de todo el mundo, de todos y de todas, y que conjuntamente los podamos hacer realidad. Para hacer una breve reseña de esas 8 políticas aceleradoras, la primera es la política de transición social, de redistribuir la riqueza y garantizar derechos, ¿no? Acabar con la pobreza y la desigualdad, para abordar la necesaria transición social, que es necesaria para reducir las desigualdades y acabar con las situaciones de pobreza monetaria, de exclusión social, de privación material que existen todavía en nuestro país, incluso antes del estallido, obviamente, de la pandemia, ¿no? Para eso, pues hay que fortalecer el sistema de protección social en todos los niveles competenciales para garantizar que llegue a todas las personas, y especialmente a aquellas personas y colectivos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Obviamente serán los que requieran una mayor atención. El reto país segundo es hacer frente a la emergencia climática y ambiental mediante políticas que respeten los límites del planeta, ¿no? Sabemos que estamos en una emergencia climática y ecológica cuya magnitud y efecto ya es innegable por la comunidad científica. La próxima década debe servirnos para desplegar, es necesario desplegar ese conjunto de acciones que permitan hacer frente a esa emergencia climática, y este es el compromiso de la política aceleradora 2. Construyamos un país que respete los límites del planeta y que articule sus actuaciones desde perspectivas sectoriales, abordando las cuestiones en cada sector, pero también de forma transversal, contemplando el conjunto de nuestra actividad económica, cuestiones de movilidad, la protección de los ecosistemas y el resto de acciones humanas que se realicen con un enfoque que garanticen esa preservación, ¿no?
Es decir, esto nos lleva a transformar, modernizar nuestro modelo productivo, nuestra forma de movernos, nuestro esquema energético para garantizar el bienestar de España, de los españoles, con los recursos cuyo consumo puede soportar el planeta, que por cierto son más que suficientes para garantizar una vida digna, ¿no? El reto país tercero es cerrar la brecha de desigualdades de género y poner fin a la discriminación, políticas que garanticen una vida libre e iguales para todas las mujeres en nuestro país. España ha avanzado mucho en materia de políticas de género, pero siguen existiendo brechas de desigualdad que son absolutamente inaceptables en materia de desigualdad de género, ¿no? Que afectan a todas las mujeres en todas las áreas y durante todo el ciclo de vida. Por ejemplo, en materia de empleo, brechas salariales, violencias, materia de cuidados, como decía la doctora Riaño, participación, conciliación. Este proyecto que pretende poner en marcha la estrategia pues es de una sociedad, o sea, pretende alcanzar una sociedad donde las mujeres y las niñas puedan vivir de forma libre y segura, en un concepto obviamente amplio de seguridad que implique el fin de cualquier tipo de violencia, pero también que implique esa seguridad la ausencia de carencias, la ausencia de discriminaciones en el mundo laboral, la garantía de salarios y pensiones dignas, eliminar las barreras de acceso a la salud o a una educación de calidad y que se promueva y se asegure pues, la participación de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de toma de decisiones, es decir, una política aceleradora que es coherente con la aspiración feminista de este Gobierno. El reto país 4 es superar el actual sistema económico dependiente, financiarizado, excesivamente concentrado, con una política aceleradora de creación de un nuevo modelo económico productivo, diversificado, verde, digital y justo, que vinculado al reto país 5, que es trabajo decente, que es lo que nos ocupa en esta actividad, poner fin a la precariedad laboral, garantizar calidad y estabilidad en el empleo, son los objetivos fundamentales prioritarios que desde esta Secretaría de Estado se están impulsando en estos momentos. Es decir, de todos estos retos país, de los 8 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y precisamente por la necesidad de coordinar eficazmente con todas las administraciones públicas, incluyendo la Administración de la Unión Europea, es evidente que ante la llegada de los fondos de recuperación, de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, la forma de garantizar derechos es que la gente, no es que la gente viva de subvenciones ni de ayudas, es que la gente viva de su capacidad de trabajo y además tenga condiciones para trabajar dignamente lo más feliz posible. Y para eso es para lo que vamos a impulsar, en primer lugar, estas prioridades, que esos recursos que llegan desde la Unión Europea no se utilicen como simples subvenciones, que tengan una eficacia, como ha pasado en nuestro país, desgraciadamente, con la aplicación de los fondos mineros, por ejemplo, para la reconversión del sector de la minería, se utilizaron de forma que esos recursos fueron útiles durante los años de su aplicación. Pero después, cuando se acabaron de construir las autopistas, los polideportivos, las instalaciones, pues resulta que no se había generado un mecanismo para garantizar un empleo estable y de calidad. Y esas regiones han ido perdiendo población. Eso es lo que no puede volver a ocurrir en nuestro país y por eso vamos a priorizar este reto de construcción de un nuevo modelo productivo en transición ecológica, energética, que está relacionado obviamente con temas ambientales, ¿no? También la crisis de la pandemia ha evidenciado la necesidad de transformar ese modelo productivo. Es decir, España ha podido en 14 meses, 16 meses, volver a los índices de empleo anteriores a la pandemia por una cuestión muy sencilla, porque España decididamente ha hecho una transferencia de capital como nunca se había hecho a las empresas de este país. Es decir, ha sido este Gobierno el que ha hecho la mayor transferencia de capital y de recursos económicos al sector empresarial de este país. ¿Por qué? Pues porque era evidente que, como dejáramos que cayera el tejido productivo en nuestro país, la recuperación económica iba a costar lo que costó con la crisis del 2008. Es decir, la experiencia estaba muy cercana.
índices de empleo que en la crisis del 2008 y sucesivas tardaron más de 12 años y no llegaron a recuperarse, pues nosotros ahora lo hemos recuperado en 16 meses. ¿Cómo? Metiendo dinero al sistema productivo, manteniendo el tejido productivo, manteniendo a las empresas y garantizando los salarios. Y esos recursos, obviamente, no salen del aire. Eso se ha podido hacer gracias a unas políticas fiscales que intentamos que sean cada vez más eficaces para redistribuir de forma eficaz cuando es necesario. Entonces, ¿ahora cuál es el reto? Pues tenemos que promocionar nuevos sectores productivos, garantizando capacidades propias. Se tiene que acabar un modelo productivo en que nuestro país permita la deslocalización, se tienen que erradicar totalmente sistemas productivos cuyo producto final tenga bajo valor añadido, y se tiene que erradicar de nuestro país ese modelo de competitividad basado en abaratar los salarios. Lo que tenemos que hacer es construir un modelo productivo donde los trabajadores y trabajadoras sean una pieza insustituible, con un alto grado de capacitación, donde se apueste por la innovación, por el desarrollo, por la capacidad de modernización y de investigación, y donde los trabajadores no sean fácilmente sustituibles, lo cual pues despejará tentaciones de deslocalización, ¿no? Que no quiero, me estoy extendiendo mucho de tiempo, ¿no? Pero bueno, para eso vamos a trabajar en materia de calidad en el empleo, de estabilidad en el empleo, y esperamos alcanzar, bueno, pues esos objetivos que nos hemos planteado. Otro reto país muy importante y vinculado a todo esto es revertir la crisis de los servicios públicos, porque la pandemia también ha puesto de relevancia el papel absolutamente imprescindible que desarrollan los servicios públicos en nuestro país, ¿no? Una labor que siempre se ha realizado, pues por ejemplo, por el profesorado, por el personal sanitario, pero que desgraciadamente, o los servicios sociales, pero que desgraciadamente muchas veces se ha realizado en condiciones de enorme dificultad por las disminuciones presupuestarias, ¿no? Estas políticas de reducción del gasto público pues han traído también consecuencias muy complejas que se han notado mucho también en los momentos de la pandemia, ¿no? Por eso ahora es un reto fortalecer nuestros servicios públicos, dotar de suficientes recursos a los trabajadores, tanto de la sanidad como de los servicios sociales o la investigación, ¿no? Y el reto país 7, poner fin a las injusticias globales y las amenazas de los derechos humanos, que exige que España pues ponga en marcha o intensifique un liderazgo internacional para conseguir una globalización más justa, sostenible, igualitaria y democrática, ¿no? Y, cómo no, el reto, finalmente, abordar el reto demográfico, con una política aceleradora que garantice la cohesión social y territorial, garantizando los derechos en un medio rural donde haya oportunidades, donde además se pueda poner en marcha también en colaboración procesos productivos alineados con esa transición industrial, ecológica, energética, y se garantice la cohesión social y territorial de nuestro país. Estamos convencidos que la desigualdad de oportunidades entre las ciudades y las zonas rurales nos alejan del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, y que no se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible sin garantizar la debida cohesión territorial, ¿no? Es decir, un medio rural donde se pueda disfrutar cualquier persona de todos los derechos que disfrutan personas que viven en las ciudades. Bueno, en definitiva, son unos compromisos para garantizar que hacemos una transición social, económica y ecológica que sitúe la sostenibilidad y los derechos de las personas en el centro, que aborde con urgencia problemas estructurales como son la pobreza y la desigualdad, y que aborde pues esas transformaciones que requerimos para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en nuestro país y para garantizar los necesarios derechos. Para eso, pues sabemos que hay que contar con el concurso de todas las administraciones públicas, de los organismos multilaterales y también, y ya lo estamos haciendo, con actores tan importantes como la comunidad universitaria. Es decir, esta Secretaría de Estado hemos vinculado desde el primer momento al Consejo de Rectores de España, es decir, a todas las universidades de este país, a todas estas tareas y en especial todo lo que significa o lo que debería significar, ¿no? Que el impulso a la innovación, a la investigación y al desarrollo en este país
Muchas gracias, secretario de Estado, por habernos explicado esta estrategia española de desarrollo sostenible como el camino para el cumplimiento de los ODS, para avanzar hacia la Agenda 2030. No es una estrategia todavía suficientemente conocida, por eso requería una extensión, obviamente, para explicarla, y le agradecemos mucho que haya utilizado este foro para hacerlo, porque es clave para el devenir de España y más allá. Quisiera solo retener dos asuntos que me parecen capitales de su intervención. La primera, la relación que ha hecho entre la recuperación económica y social en marcha y los objetivos de desarrollo sostenible. Es clave. Lo explicaba también en su primera intervención Vinicius Piñeiro, el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, y lo explicaba también Gina Riaño. Orientar la recuperación en esa dirección es la clave del éxito. La segunda es esa defensa y ese compromiso del multilateralismo tan necesario en este tiempo, y el valor que tiene que lo haga un representante del gobierno de un país. Porque claro que Vinicius ha hablado de multilateralismo y que Gina han hablado de multilateralismo. Son organismos multilaterales como la OIT o como la OISS, pero dicho desde un gobierno es muy importante ese compromiso con el multilateralismo en un momento en el que el multilateralismo tan necesario y tan imprescindible ha sufrido un debilitamiento muy peligroso. Parece que se recupera de nuevo la senda del multilateralismo a nivel mundial, pero desde luego el compromiso de países como España con el multilateralismo es clave, y por eso le agradecemos el compromiso que ha expresado aquí con la agenda multilateral. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo, no va a haber tiempo para preguntas, se nos ha acabado el tiempo, pero creo que ha sido una sesión llena de contenido interesante y prometedor. Muchas gracias. Muchas gracias.